Buenos días. Esta es la clase número 7 del curso sobre técnicas de estudio. Como venimos resaltando, ¿qué es lo que no deseamos? No deseamos que trabajemos duramente en la incorporación de contenidos y luego tengamos miles de incógnitas. Sí deseamos que trabajemos, obviamente duramente, quizás más duramente en la incorporación de esos contenidos, pero que los mismos puedan ser expuestos con solvencia a la hora de ser requeridos y que nos conduzcan a la meta que nos hemos planteado. ¿Qué hemos visto para lograr esta meta? En primer lugar, la matriz FODA, nuestras fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Periódicamente debo ir revisándola y ver que mis fortalezas y mis oportunidades sean mejores y se reduzcan las debilidades y amenazas. La organización de los contenidos es clave. Antes de ponerme a estudiar, debo saber qué contenidos y organizarlos. Así como la planificación, cómo voy a abordarlos a ellos a lo largo del tiempo y en cuánto tiempo debo hacerlo. La identificación de palabras claves en los textos cuando empiece a estudiar. Es un detalle importante. Cada palabra debo identificarla, conocer su significado y acceder a las definiciones de cada uno de los conceptos. Tener definiciones claras y completamente entendibles. Las redes conceptuales. Como hemos visto, todos los conceptos que definimos luego tenemos que relacionarlos entre sí. Un concepto que no caiga dentro de una red conceptual, que no tenga un vínculo a otro concepto, de nada nos servirá en el momento que tengamos que acreditar nuestros conocimientos. Identificar respuestas contextualizadas y no contextualizadas. Eso es un ejercicio interesante. Cada vez que damos una respuesta tiene que caer dentro de un contexto, tiene que haber una coincidencia entre ellas. La jerarquía de conceptos es extremadamente importante. Ver cuál es la idea principal o general, qué otras ideas principales hay, qué ideas complementarias, y de esta manera ir jerarquizando los conceptos, qué está contenido dentro de qué. Las definiciones anticipando nuevas preguntas es un desarrollo de nuestras capacidades que es extremadamente importante. Entonces, a la hora de dar nuestras respuestas debemos pensar claramente y de una manera inteligente cómo le vamos a dar la respuesta para poder predecir cuáles son las próximas preguntas que vendrán. Respuestas orientadas. Las respuestas orientadas está enlazado a lo anterior, es decir, cada vez que damos una respuesta debemos pensar la forma inteligente de dar esta respuesta utilizando las palabras adecuadas para que las próximas preguntas que vengan estén orientadas en el sentido que nosotros queremos y no sean cosas impredecibles. Las definiciones acotadas por término, tiempo, cantidad de palabras son importantes a la hora de estudiar y fijar nuestros conceptos y también nos va a servir a la hora de la acreditación. En algunos casos convienen definiciones cortas, en otros casos definiciones largas, incorporar términos o no. Como dice acá, a buen entendedor, pocas palabras bastan. En muchos casos, con pocas palabras podemos dar nuestras definiciones. El ejercicio de búsqueda de diferencias y semejanzas es un ejercicio interesante a la hora de fijar nuestros conceptos. Enfrentar dos términos o más términos y buscar semejanzas y diferencias que existan entre ellos. Los procesos, tanto físicos, químicos o fisicoquímicos o fisiológicos, son una parte importante de nuestros contenidos conceptuales. Saber organizar y explicar un proceso es clave y para eso existe una metodología especial. Como recordamos, primero explicaremos cuáles son las partes del proceso y luego cómo funciona. La profundidad variable del contenido y su enfoque es otra cosa importante, es decir, hasta dónde profundizamos a la hora de un contenido determinado, a la hora de estudiarlo y a la hora de explicarlo y hacia dónde lo enfocamos. Como muestra esta imagen, las tres imágenes son las mismas, pero acá el foco está puesto atrás, al medio o adelante. En nuestros contenidos tiene que ocurrir exactamente lo mismo. Bueno, recuerde, estos son todos ejercicios que usted debe ir haciendo si quiere lograr un aprendizaje significativo basado en el razonamiento, básicamente. Si no lo hace aún, comience dedicando el 10% de su tiempo. Si estudia 10 horas,
solo estudie 9 y la otra hora dedíquese a pensar en estas cosas. Si le resulta difícil, no importa, dedíquele igual una hora y haga las consultas necesarias. ¿Qué veremos hoy? Hoy veremos un recurso extremadamente importante para la organización de los contenidos conceptuales, que es la clasificación de conceptos. Así como podemos clasificar los residuos y da buenos dividendos a un país, a una ciudad, también clasificar los conceptos nos dará buenos dividendos a nosotros. ¿Cómo se clasifican los conceptos? Cuando dentro de una categoría existe más de un objeto, esto puede clasificarse. La clasificación permite un ordenamiento de los conceptos, conocimientos de jerarquía, relación de funciones, semejanzas y diferencias. Vamos viendo que muchos de estos recursos se superponen entre sí. La clasificación involucra siempre al menos un criterio. Si es por más de un criterio, será una clasificación anidada. Ya veremos cómo se hace. Empecemos con lo más fácil, que es la clasificación por un criterio. Por ejemplo, clasifique a las proteínas por su función. Y sabemos que las funciones para nosotros son 4 únicamente: estructural, enzimática, defensa y transporte. Entonces, cada proteína que a mí se me cruce, yo la clasificaré, la mandaré a un contenedor en especial. Por ejemplo, digo colágeno, es una proteína. Clasifiquemos por la función: estructural, enzimática, defensa o transporte. Todos sabemos que el colágeno es estructural, lo pondría en este sitio. Busquemos otro, por ejemplo, la amilasa salival. ¿Es una proteína? Sí, clasifiquémosla por su función. ¿Qué función tiene? Es una enzima. Tomemos otro, queratina. ¿La queratina qué es? Es una proteína. ¿Dónde la clasifico? La forma más sencilla sería clasificarla como una proteína estructural, aunque podemos discrepar en algunas formas de clasificarlo. Y así sucesivamente. Eso es clasificar a un criterio ciertas cosas. Por ejemplo, clasificar a los aminoácidos por la cantidad de grupos carboxilo. Si usted ha estudiado aminoácidos, sabe que hay aminoácidos que todos los aminoácidos tienen un carboxilo, salvo 2 que tienen 2 carboxilos. Entonces yo podría decir, bueno, por la cantidad de grupos carboxilo lo clasifico con un grupo carboxilo y con 2 grupos carboxilo. Con un grupo carboxilo son todos los aminoácidos menos el glutamato y el aspartato. Por supuesto, siempre hablando de los 20 aminoácidos que forman las proteínas y no de aminoácidos en general. También podría clasificarlo a los aminoácidos por la presencia de azufre en su estructura. Por ejemplo, con azufre y sin azufre. Sabemos que con azufre son todos, con azufre son los aminoácidos azufrados, son la metionina y la cisteína. Y sin azufre son todos menos estos dos. También podría clasificarlo por su cadena lateral. Apolar, polar con carga positiva, polar con carga negativa y polar sin carga. Todos estos casos son clasificaciones a un criterio. Me estoy basando en algo. No quiere decir que la clasificación a un criterio tiene solo dos ítems de clasificación. No, puede tener más. Acá lo estoy clasificando. ¿El criterio cuál sería? Bueno, la característica química de la cadena lateral. Y esto me genera 4 categorías. Apolar, polar con carga positiva, polar con carga negativa y polar sin carga. Y luego iremos poniendo los 20 aminoácidos en cada una de estas categorías. Muy bien. El ejemplo que vimos recién, por ejemplo, clasificación de los aminoácidos por la cantidad de grupos carboxilos. Podemos decir con 1 o con 2. Veamos cómo hacerlo con un recurso informático sencillo. Si todavía no usa recursos informáticos para estudiar, le recomiendo que lo empiece a hacer y este sería un buen momento. Si tiene dudas, consúlteme. Por ahora veamos el ejemplo. Bueno, muy bien. Veamos un ejemplo usando algunos recursos informáticos. Yo acá tengo un procesador de texto. Este es el procesador Writer que funciona en plataforma Linux, pero usted puede usar Word o cualquier otro procesador. Entonces, yo lo que quiero clasificar, vamos a ver acá de un libro de química, por ejemplo, los aminoácidos según tengan 1 o 2 carboxilos. Acá nos vamos a ayudar con la forma. Entonces, ¿cómo hago con un recurso informático? Acá tengo una página, entonces digo, bueno, acá voy a poner clasificación de aminoácidos. Criterio
cantidad de grupos carboxilos. Y entonces hago una tabla. Para eso todos los procesadores de texto tienen para insertar una tabla. Yo voy a tener dos columnas, los que tienen un grupo carboxilo y los que tienen más. Y voy a poner filas. Entonces acá voy a poner con un grupo carboxilo y acá con más de un carboxilo. Y entonces empiezo la clasificación. Entonces me voy al otro archivo que tengo acá, empiezo con la alanina. La alanina, para los que no saben mucha química, esto es un grupo carboxilo. Entonces acá es fácil. ¿Cuántos grupos carboxilo tiene? 1. Entonces vuelvo a mi archivo, la alanina la coloco acá. Paso al siguiente, arginina. Carboxilo, acá tiene 1. Vamos a ir haciendo de a 2. La cisteína también. Arginina y cisteína. Y así sucesivamente. Asparragina tiene 1, glicina tiene 1 y ácido glutámico tiene 2. Entonces, asparagina, glicina, en cambio el ácido glutámico lo pongo acá. Y así haré toda mi clasificación. Esto de ir haciendo los recursos informáticos es extremadamente importante porque yo puedo ir haciendo mis propios archivos para después estudiar. Por ejemplo, le puedo dar índices a esto. Digo, bueno, a la clasificación de aminoácidos, acá puedo poner un título, por ejemplo, que sea aminoácidos. Entonces a eso le vamos a dar la característica de título 1. Después clasificación de aminoácidos, le vamos a dar el tipo 2. Y criterio, le damos el tipo 3. ¿Esto qué ventaja tiene? Que yo después en mi archivo donde generé toda esta información puedo insertar un índice. Vengo acá, inserto un índice, una tabla de contenido, digamos, tabla de contenidos, y le doy OK. Entonces acá me queda una tabla de contenidos en la cual voy a ir teniendo un índice de las cosas que he hecho. Lo cual es la ventaja de esto. Acá yo seguiré escribiendo y las cosas se me van a ir desplazando a otro lado. Entonces yo a través de la tabla de contenido al principio puedo ir orientándome de las cosas que hice. Pero lo mejor de todo es que si uno dice, pues yo quiero ir a ver la clasificación de aminoácidos, me posiciono acá, hago clic y automáticamente llego a lo que hice. Entonces el hecho de ir creando nuestros archivos, guardándolos adecuadamente rotulados en carpetas, yo cuando guarde esto le pondré un nombre en especial. Acá no tiene nombre, pero le pondré un nombre que diga, bueno, a lo mejor proteínas o aminoácidos o macronutrientes, y entonces de esta manera lo iré haciendo. El hecho de tener los índices permite que yo después las cosas las pueda encontrar adecuadamente. Si no lo usa, probablemente le resulte complicado al principio, pero en poco tiempo lo manejará y preparará sus propios apuntes, con los cuales podrá estudiar de una manera mucho más organizada. Ahora veremos, también usando recursos informáticos, otro tipo de clasificación. Esto acá, por supuesto, usted después puede resaltar. Por ejemplo, dice, bueno, yo ya hice acá una clasificación con un grupo carboxilo, con dos grupos carboxilo, pero uno dice, bueno, yo quiero resaltar aquellos aminoácidos que son básicos. Entonces en el futuro uno dice, bueno, yo sé que la arginina es básico, entonces puedo venir acá y puedo resaltar de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo darle color. Digo, bueno, los básicos los voy a dejar resaltados perdón, este no era un básico, este era un azufrado. Entonces digo, bueno, a los básicos como la arginina los dejo resaltados en rojo, por ejemplo. A los azufrados, por ejemplo, le pinto el background, el color. Entonces acá puedo ir aclarando yo adelante de esto. Vamos a ordenar un poco acá. Vamos a volver para acá. Entonces yo acá tenía mi clasificación. Entonces una vez que hice la clasificación, a lo mejor ya otro año estoy estudiando, digo, bueno, en rojo se muestran los aminoácidos básicos. Con fondo rosa se muestran
los aminoácidos azufrados. Y así sucesivamente puedo ir dando diferentes características. Me dice, bueno, el ácido glutámico sé que es un aminoácido que tiene más de un carboxilo, pero además es ácido. Entonces, bueno, lo voy a resaltar en otro color. Digo, bueno, los que están en verde, aminoácidos ácidos. Y por ahí puedo hasta hacer cosas mejores. En rojo, lo marco en rojo. En fondo rosa, tal cosa. En verde, tal otra cosa. Entonces me queda una organización muy fácil de seguir y de revisar. Espero que algún día me muestre a través de un video las cosas que viene haciendo y para que le pueda corregir o probablemente felicitarlo por haber iniciado una nueva era de estudio. Bien, ahora pasemos a la clasificación a dos criterios. Clasificación a dos criterios, acá se muestra un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tenemos maderas, las clasificamos primero en maderas de origen natural y maderas artificiales. A su vez, dentro de la natural las podemos clasificar como duras o blandas. Dentro de las artificiales, aglomerado, tablero de fibra, contrachapado, etcétera. No sé nada de madera, pero digamos, esta es ya de clasificación a dos criterios, natural, artificial, y después ciertas características dentro de cada uno. La clasificación a dos criterios obviamente es mucho más exigente que las cosas que enfrentamos habitualmente. Veamos un ejemplo. Para hacerlo sencillo, primero haremos una clasificación que todos entenderemos. Supongamos que tenemos diferentes términos: avión, barco, auto, bicicleta, cuatriciclo, moto, patineta, helicóptero, avión, ultraliviano, globo aerostático, camión, lancha, transatlántico, colectivo. Evidentemente, todos estos son objetos de los cuales nos podemos valer para desplazarnos. Y deseamos clasificarlo por dos criterios. El primer criterio es si es terrestre, acuático o aéreo. Y el segundo criterio, si tiene ruedas o si no tiene ruedas. Vamos a hacer esto también con recursos informáticos. Muy bien, trabajaremos entonces acá en el mismo archivo que veníamos creando. Entonces, acá vamos a insertar una página nueva y entonces acá vamos a poner clasificación a dos criterios. Y vamos a traer los términos que habíamos visto acá, que eran todos estos. Vamos a copiar estas dos cosas. Los pego acá. Qué grande que quedó. Vamos a achicarlo. Muy bien. Entonces tenemos la clasificación a dos criterios, ¿cierto? Queremos clasificar todos estos elementos de transporte a través de dos criterios. Un criterio terrestre, acuático y aéreo tiene tres categorías y otro con rueda y sin rueda. Entonces, ¿qué hacemos? Acá es lo mismo, insertamos tablas, vamos a insertar tres filas y 4 columnas. Vamos a ver por qué. Acá vamos a insertar una columna más. Row Insert. Ahí estamos. Entonces, acá a esto lo podemos unir. Y entonces acá pondremos el criterio 1. Criterio 1. ¿Cómo clasificamos el criterio 1? Bueno, muy bien. Terrestre, acuático, aéreo. Acá vamos a insertar el criterio 2. ¿Qué sería? Con rueda, sin rueda. Y entonces empezamos a clasificar. Tomemos. Avión. ¿Cómo lo clasificamos? Aéreo, con o sin rueda. Tiene rueda el avión. Entonces, acá, avión. Vamos al siguiente. Barco. ¿Barco qué es? Terrestre, acuático, aéreo. Acuático. ¿Con rueda o sin rueda? Sin rueda. Siguiente. Auto. Terrestre con rueda. Bicicleta. Terrestre con rueda. Cuatriciclo. Igual. Moto, igual. Patineta, salvo la de Volver al Futuro, que no tiene rueda. La patineta que conocemos sí tiene rueda. Helicóptero. Helicóptero, los más conocidos no tienen ruedas y son aéreos. Entonces,
vendría acá. Avión ultraliviano, en general tienen rueda, sería aéreo, acá. Entonces, avión ultraliviano. Globo aerostático, aéreo sin rueda. Camión, terrestre con rueda. Lancha, acuático sin rueda. Transatlántico igual. Y colectivo viene acá. No nos quedó, no tenemos entre todos nuestros términos ningún terrestre sin rueda, ningún acuático con rueda y lo otro. Entonces esto es una clasificación a dos criterios. El criterio 1, que tiene 3 categorías, y el criterio 2, que tiene 2. Entonces otra vez acá, nosotros para organizarnos venimos a nuestro índice, acá teníamos clasificación de aminoácidos, criterios, entonces uno dice, bueno, yo a esto le voy a poner un índice, clasificación a 2 criterios, le pongo el heading 1, y entonces si yo vuelvo a mi índice lo puedo actualizar. Veamos otro ejemplo de clasificación a 2 criterios. Veamos un ejemplo de las ciencias biomédicas. Supongamos que tenemos diferentes moléculas: colágeno, hemoglobina, queratina, glutamato deshidrogenasa, elastina, hormona de crecimiento, IGF-1, osteonectina, fosfolípidos, colesterol, glucógeno, estrógeno y glucosa. Estos son todos compuestos químicos de las ciencias biomédicas, bastante comunes. Deseamos clasificarlo por 2 criterios. El criterio 1 es un glúcido, un lípido, una proteína. El criterio 2 será la función hormonal, estructural o reserva energética. Puede ocurrir que no sepamos dónde colocar alguno de los términos. Por ejemplo, dice, bueno, yo tomo colágeno. Colágeno, según criterio 1, es una proteína, según criterio 2, es estructural. Vamos bien. La hemoglobina, por criterio 1, es una proteína, por función, uno dice, hormonal no es, estructural no es, reserva energética no es. Entonces, muchas veces cuando intentamos clasificar nos chocamos con dificultades. ¿Por qué? Porque no tenemos los criterios adecuados o no hemos creado todas las categorías. Entonces, ¿qué les recomiendo? Es conveniente agregar otras categorías, muchas veces transitorias. Por ejemplo, digo, bueno, yo sigo teniendo 2 criterios, glúcido, lípido y proteína, pero acá pongo otro. Es un nuevo criterio en el cual pondré aquellas cosas que no sé cómo clasificarlas por criterio 1. Y en criterio 2 igual, coloco otro. Entonces, si yo tomo hemoglobina, por criterio 1 sé que cae en proteína, pero por el criterio 2, como no lo sé o no está en las categorías fijadas, lo pondré dentro de otro. Probablemente en el futuro podamos clasificarlo o agregar una categoría más clara. Pero una vez que uno tenga ya la tabla hecha, es muy sencillo ir y modificarla si usted ya guardó ese archivo. Vamos a ver ahora clasificación por 3 criterios. Es un trabajo más demandante aún que 1 y 2 criterios, pero los beneficios son aún mayores que los otros. Veremos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos varias figuras, como tenemos acá, y las queremos clasificar de diferentes formas, por diferentes criterios. Entonces tenemos 3 criterios. Primero, por el color, pleno o con un patrón de relleno. Es un color pleno es esto, un patrón de relleno es esto. Clasificarla por sus bordes, negro o rosado. O es negro o es rosado el borde. Y clasificarlo por los vértices, si son vértices marcados o vértices sin ser remarcados, digamos. Por ejemplo, este tiene vértices bien marcados, en cambio este tiene bordes redondeados. Este tiene vértice marcado, este borde es redondeado, este vértice marcado, borde redondeado, etc. Entonces, ¿cómo hacemos para clasificar esto utilizando recursos informáticos? Lo mismo que hacemos antes, debemos construir una tabla que nos permita clasificar a 3 criterios. Entonces, vayamos nuevamente a nuestro procesador de texto y veamos cómo hacerlo. Bueno, muy bien, acá estamos en nuestro archivo, acá vamos a seguir trabajando. La ventaja de esto es que usted va trabajando y después lo puede ordenar. Entonces acá vamos a tener una clasificación a 3 criterios. Entonces copiemos primero
lo que tenemos que clasificar que habíamos visto recién. Entonces eran diferentes figuras y vamos a copiar los criterios que teníamos. Hay que tener un poco de paciencia hasta que se cargue. Entonces, acá teníamos diferentes figuras y estos eran los criterios. Vamos a copiarlos para tenerlos en nuestro archivo. Entonces venimos acá y acá pegamos los criterios. Los vamos a achicar. Entonces, acá igualmente vamos a tener una tabla. Tenemos, afortunadamente todos tienen dos. Entonces, vamos a introducir una tabla que tenga 4 columnas. Después, si nos sobra alguna, la eliminamos. Entonces, acá vamos a fusionar dos tablas, dos celdas, y acá fusionar dos celdas. Acá vamos a fusionar estas 4 celdas. Esto es cuestión de... Entonces acá vamos a poner por color. Color patrón. Entonces tendremos una columna que es color, perdón, acá no va, color pleno. Acá tenemos otra columna que es patrón relleno. Después tenemos, acá está mal, vamos a insertar una nueva fila. Esta la vamos a dividir y ahí estamos un poco mejor. Entonces, puede ser que le sobren. Entonces acá tenemos color pleno y acá tenemos patrón. Después acá tenemos borde negro y acá tenemos borde rosado. A su vez, dentro de acá clasificaremos a su vez con vértice marcado y pongámosle vértice redondeado. Redondeado. Y lo mismo acá. Vértice marcado, vértice redondeado. Entonces, eso es lo que nos quedó ahora. Acá probablemente esto nos convenga fusionar celdas para después que nos quede un poco más ordenado. Vamos a ver si lo podemos hacer, si nos da la velocidad. Esto irá aprendiendo, pero estas cosas uno las hace y después las puede ir corrigiendo y mejorando. Entonces, vamos a hacer así, vamos a dividir esta. Split vertically, perdón, split, ahí está. Entonces hacemos así y esto lo pasamos acá. Entonces, ¿qué nos quedó ahí? Nos quedó una tabla que tiene diferentes casillas. Por ejemplo, en esta casilla, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner todos aquellos objetos que tengan color pleno, vértice marcado de color negro. Acá vamos a poner color pleno de vértice redondeado y borde negro. A ver, veamos un ejemplo. Vayamos a nuestra imagen que tenemos acá. Entonces tenemos la imagen número 1. La imagen número 1 tiene borde rosa, color pleno y borde marcado. Entonces, si yo vengo acá, tenemos borde rosa, color pleno y vértice marcado. Acá vendría la 1. La 2, color pleno, borde negro y redondeado.
Entonces la 2 es color pleno, está en esta columna, borde negro está entre estos dos y borde redondeado quedaría acá. A ver, vayamos a la otra, inténtela hacer usted. 3. Criterio 1. ¿Color pleno o patrón? Acertó, patrón. Criterio 2. ¿Borde negro o rosado? Se ve, negro. ¿Vértices marcados o no? Sí, marcado. O sea que esto es borde negro, patrón y vértice marcado. Me vengo a mi tabla. Borde negro, quiere decir que queda en alguna de estas 4. Patrón, queda en estos dos. Borde marcado, queda acá. Entonces acá vendría la 3. Revisemos. 3. Borde negro, patrón y vértice marcado. Borde negro, patrón y vértice marcado. Y así sucesivamente. Puedo ir haciendo. En este caso le voy poniendo los números, pero bien podrían ser nombre de aminoácidos, nombre de proteínas, etc. De esta materia, otra vez de nuevo acá, a esto acá le puedo asignar un índice. Por ejemplo, índice 1, ahí se lo asigné. Vuelvo acá a mi tabla de contenidos. La tabla de contenidos tenemos un problema que ya lo vamos a corregir. La vamos a insertar nuevamente. Porque no la podemos modificar. Vamos a insertar nuevamente. Insertamos la tabla de contenidos. Todos los procesadores de texto tienen una forma de insertar tabla de contenidos que yo tengo acá. Y la inserto. Entonces acá tengo la nueva tabla de contenido. Después tendría que borrar la otra. Entonces acá tengo la clasificación de los aminoácidos que hice, la clasificación a 2 criterios, la clasificación a 3 criterios. Yo abro mi archivo y digo, quiero ver cómo era la clasificación a 3 criterios. Hago clic acá y vengo a lo que estábamos haciendo recién. Bueno, muy bien. Veamos el último tema de la clase de hoy, que es ejemplos y contraejemplos. Acá hay una interesante palabra de Albert Einstein. Dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, es la única. Como dicen estas palabras, dar ejemplos nos servirá para influir, especialmente a la hora de convencer sobre nuestros conocimientos. Los objetos de estudio de las ciencias biomédicas son estructuras o procesos. Al definir un concepto podemos acompañarlo siempre de un ejemplo, lo cual es muy recomendable, y también de un contraejemplo. Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, de ejemplos de proteínas. Acá no estoy fijando ni el número que tengo que dar. Pero también puede ser de 3 ejemplos de proteína, de 2 ejemplos de proteínas intracelulares. O sea, estoy buscando ejemplos de proteínas, pero que cumplan con una condición. Está relacionada a clasificación. O sea, necesito 2 proteínas intracelulares. Por ejemplo, una enzima, como podría ser la hexoquinasa y la actina. De un ejemplo de una proteína conjugada, no cualquier proteína, una proteína conjugada. Por ejemplo, la hemoglobina, que tiene una parte proteica y una parte no proteica. Entonces, cada concepto que nosotros estudiemos, cada definición que hagamos, tratemos de acompañarla por lo menos de un ejemplo. Y lo que también es muy bueno es la ejercitación con los contraejemplos. A modo de ejemplo, del nombre de 3 sustancias que no sean proteínas. Es decir, cuando yo estudio la definición de proteína, que digo es un polímero de aminoácidos, digo, bueno, el colágeno es una proteína, pero los triacilglicéridos no lo son. O los ácidos nucleicos no lo son. Saliendo de la química, por ejemplo, del nombre de 2 órganos que no pertenezcan al aparato digestivo y que no sean glándulas. Es decir, tengo que buscar de todos los órganos que conozco 2 que no pertenezcan al aparato digestivo, ¿no es cierto? Y que a su vez no sean glándulas. Entonces uno podría decir, bueno, un hueso, por ejemplo, es un órgano que no pertenece al aparato digestivo y que no es una glándula. Pero no podría dar, por ejemplo, la hipófisis, porque si bien cumple con la primera condición, que no pertenece al aparato digestivo, sí es una glándula. Entonces, de esta manera, por ejemplo, podría decir el ojo, no pertenece al aparato digestivo, tampoco es una glándula, o por lo menos no se le conoce una actividad glandular importante. Bueno, con esto finalizamos la clase número 7.